¿Cómo era la comunicación en su época? Bueno, la comunicación personal, social, antes que la tecnológica, era básicamente de una comunicación espontánea por las características propias de los cruceños, Camba en otras palabras. Particularmente había vida de barrios, habían juegos culturales, habían fiestas, habían buris, lo que se decía, y era muy fácil comunicarse unos a otros por esta situación que digo de los barrios. Ahora muy poco se conoce aquello, pero nosotros nos conocíamos, por ejemplo, el barrio La Capilla, toda la muchacha, el barrio de San Roque, otra muchacha, el Tambo Hondo. Santa Cruz tenía la característica de los tambos. Los tambos eran una forma de organización social que recibía a todos los visitantes y turistas que venían del interior de la ciudad. Entonces se alojaban allí y entonces lógicamente uno tenía hombres y mujeres mayor locuacidad. Era muy desprendido y es todavía, creo, el cruceño muy desprendido al hablar. Tiene esa locuacidad, pero también tiene un defectito que en esa locuacidad es de que siempre expresa lo que siente, lo que cree, que a veces ofende. No cuida su lenguaje, por ejemplo. En la comunicación es directo, si querés ahorita peleemos y listo, y se arma, nadie sabe por qué. Pero digamos, existían otras formas de comunicación que ahora se dan, y como dije hace un rato, es el beso en la mejilla, que creo que recién apareció en los años 73 por ahí. Al igual que la comunicación tecnológica, cuyo canal principal y primero de todo fue el de la universidad, porque aquí habían apenas unas 3, 4 radioemisoras. Entonces la comunicación entre barrios, entre amigos, entre pandillas. Pandilla no es lo que era ahora. Pandilla se decía al grupo de muchachos que a veces peleaban la corteja del barrio con otro barrio. Esa era la pandilla, pero no era pandilla delincuencial, no se le entendía de esa manera. Entonces esa comunicación para mí era interesante y es todavía porque es muy espontánea, no tiene prejuicios aún todavía al decir las cosas, es bien directa, fácil y reitero, tiene un carácter más familiar, más social, más regional. No es lo mismo que un cruceño se haya comunicado antes directamente en esos términos con una persona que es del interior del país. Aquí la comunicación era muy social, muy comunitaria, muy barrial y expresiva, diciendo siempre lo que pensaba. Quizá una virtud o un defecto. ¿Qué costumbres o tradiciones culturales marcaron su forma de comunicarse? Retomo esto, los barrios. Los barrios eran una forma de encuentro donde, por ejemplo, habían carreras de embolsado, habían carreras de caballo, así, buri, una comunicación que permitía que la gente se conozca. Por ejemplo, uno quería conocer una muchacha o una muchacha quería conocer un muchacho, pues ahí estaban los famosos buri, que ahora ya no existen, no se llaman así, que eran las fiestas básicamente barrial comunal, de unas 2, 3 familias donde todo el mundo podía asistir, por ejemplo, no se necesitaba ser invitado. Estas comunicaciones, reitero, tienen el carácter de ser muy espontáneas, no eran forzadas, aunque también hablar con una persona desconocida permitía comunicar las creencias. Y otra cosa, por ejemplo, interesante, creo que en la cultura nuestra primó mucho el tema religioso. La iglesia siempre fue un punto de referencia. Yo cuento, por ejemplo, que los matrimonios, todo el mundo concurría del barrio a la fiesta del matrimonio. Otra cosa era también la pandilla de los pelados, tirarse en la arena, contarse cuentos, los chismes de la época, del momento,
o las creencias, por ejemplo, de terror que incitaban la viudita, u otras formas así para niños. Pero creo que esa comunicación perdura inclusive hasta ahora. Yo recuerdo mucho de mis compañeros de cuando teníamos 10, 12, 14, 16 años y nos comunicamos hasta hoy porque fue siempre de manera casi sana, barrial, de grupito, de pandilla chica, digamos, pandilla en ese sentido que dije antes, que era grupo de no entraba otro, pero no era delincuencial, sino de barrio a barrio para pelear a veces la corteja nomás. Y esa locuacidad, reitero, esa locuacidad que se expresaba religiosamente, todo el mundo asistía a la iglesia. Y generalmente ahí, después de la misa, uno conocía todas las cosas que podían tener. Religión, barrio, forma de ser, identidades culturales propias de los cruceños son más o menos las tradiciones que yo conozco. ¿Qué valores culturales se reforzaban en su entorno? Creo que algo interesante que había era que todo el mundo se conocía. En mi barrio, por ejemplo, era el barrio de La Capilla primero y después de La Guardia, hasta La Calleja. El valor cultural era casi generalmente el servicio a los demás, a los otros. Yo recuerdo que mucha gente iba a la pensión de mi madre y ahí se juntaban y se ayudaban. Mi madre era, por ejemplo, muy pobre y tenía una pensión ahí en La Guardia y conocía, por ejemplo, a Percy, el exalcalde, que estaba a dos casas más allácito, y era como, entraba como a su casa y mi madre lo atendía también como lo que era en su sencillez y espontaneidad el ingeniero. Solamente que sí, siempre trató de respeto. Creo que una cosa de lo que era interesante en ese tiempo era que se respetaba a la persona cuando se le decía usted, pero después la gente se conocía y el vos era principal. Ahora, bueno, aparece hasta el tú, pero no era propio de nosotros el tú. Era el vos y usted. Y el usted sirvió para mucha gente nuestra. El tú ha aparecido después ya con un intercambio cultural entre pueblos de distintas regiones, pero el vos era una característica principal, o el usted cuando uno, digamos, representaba el respeto. Los valores más que todo humanistas y sobre todo la honradez también, o sea, algo que se enseñaba en ese tiempo desde la escuela, inclusive no se toca lo ajeno es muy sagrado, o respetar a la madre, al padre. Había una convivencia muy estrecha entre padre y madre. Yo conozco a toda esa gente de ese barrio, se conocían entre mamás y el respeto de los hijos a las madres o a los padres era único, muy importante. ¿Qué diferencia nota en cómo se comunicaban antes y cómo se comunican las generaciones actuales? Es casi impersonal. La tecnología es un avance importantísimo, pero también distancia a las personas de ese conocimiento directo que tienen con otra persona. Yo la puedo conocer, pero puedo hablar mañana con ella, mañana, tarde y noche, pero no le veo la cara, no veo sus reacciones. O conozco a mucha gente ahora, digamos, por el internet, que ni siquiera sé quiénes son, pero los conozco por el nombre que mandan en las redes, pero no sé quiénes son. Y entonces no permite eso una comunicación directa de entender los sentimientos y el valor de la gente. A veces hay mensajes desagradables, a veces mensajes obscenos, etc. Pero no siempre expresan lo que de repente sea la gente. Entonces hay una diferencia ahora de impersonalidad, de falta de contacto directo entre las personas para conocerse. Ahí hasta ahora creo que lo único que salva esta situación del contacto directo son las escuelas, los colegios y las universidades. Pero también de repente otros elementos que se han ido creando y desarrollando en el tiempo, como las comparsas
O las fraternidades. Las fraternidades, por ejemplo, también son una búsqueda ahora de ese viejo encuentro que tenían las personas en las sociedades que llamaban Sociedad 12 de Octubre, donde se juntaba la gente adulta a compartir y a conocerse. Y yo asistí alguna vez a esas reuniones y nunca supe para qué era, porque se juntaban, no había un tema a discutir. Cada viernes mi mamá me llevaba también y nunca dijeron la agenda, pero cuando ya empezaba la reunión, bueno, a ver qué discutimos recién. Y bueno, se hablaba de todo, cómo está usted, cómo le ha ido su salud, en qué la podemos ayudar. Entonces despertaba mucho la solidaridad. Eso es. Gracias. Listo.